El rey Nabucodonosor ordena que todos adoren una estatua de oro, pero 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, se niegan, prefiriendo ser fieles a Dios antes que obedecer al rey. Rescatados del horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrac, Mesac y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-negó salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-negó, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-negó en la provincia de Babilonia. En un mundo que exige conformidad, la historia de Sadrac, Mesac y Abed-negó emerge como un testimonio incandescente de lo que significa mantenerse firme cuando todo alrededor arde. Estos tres hombres no fueron liberados del fuego, sino en el fuego. Su historia no es un relato sobre la ausencia de sufrimiento, sino sobre la presencia de Dios en medio de él. El verdadero milagro no fue que las llamas no los consumieran, sino que su fe no se extinguiera ante la amenaza del rey. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, Daniel 3, 17-18, esta declaración contiene la esencia de una fe madura. No condicionada a los resultados, no negociable según las circunstancias. Ellos no adoraron a Dios por lo que podía hacer por ellos, sino por quien Él era. Hoy, muchos enfrentamos hornos de distinta naturaleza. Presiones para transigir en nuestra integridad, tentaciones de abandonar nuestros principios, fuegos que prueban lo auténtico de nuestra fe. La cultura nos grita, como Nabucodonosor, ¿qué Dios podrá libraros? Y allí, en ese momento crucial, se revela si servimos a Dios por conveniencia o por convicción. Lo más asombroso no fue su supervivencia milagrosa, sino lo que el rey vio dentro del horno, un cuarto personaje semejante a un hijo de los dioses. Cuando caminamos en obediencia radical, no estamos solos en el fuego. Cristo se hace presente en nuestro sufrimiento, no para evitarlo, sino para transfigurarlo. El resultado fue más que tres hombres salvados. Fue un rey transformado que reconoció la soberanía del Dios verdadero. Nuestros hornos, entonces, no son solo pruebas personales, sino oportunidades para que el mundo vea la realidad de un Dios que camina con los suyos en las llamas. ¿Estás dispuesto a entrar al horno antes que doblar tus rodillas ante los ídolos de este siglo? Recuerda, las ataduras que te lanzan al fuego son las mismas que las llamas consumirán, pero tu fe permanecerá intacta. Porque cuando salgas, y saldrás, no olerás a humo, sino a victoria. Y aquellos que te condenaron al fuego, terminarán reconociendo que no hay otro Dios que pueda librar como el tuyo. ¿Qué estatuas, presiones, miedos o idolatrías modernas te exigen adorarlas? ¿Cómo puedes mantener tu fe cuando las consecuencias son graves? ¿Has visto a Dios actuar en medio de tus hornos de prueba? Este no es solo un relato de milagro, es un manifiesto de fe inquebrantable. 3 lecciones que te dejan sin excusas. Primera. La fe verdadera no negocia, si nuestro Dios no nos libra, igual no te serviremos. Segunda. Dios no siempre evita el fuego, pero siempre está en él, el cuarto hombre era Cristo mismo. Tercera. Tu fidelidad impacta a los incrédulos, hasta un rey pagano declaró la grandeza de Dios. Hoy, tu horno puede ser una tentación que amenaza quemar tus valores, una presión social para renunciar a tu fe, o una prueba que parece no tener salida. Pero recuerda, el mismo Dios que caminó con ellos en el fuego, camina contigo hoy.